Esa noche, Ximena volvía a casa más tarde de lo habitual. El sol se había ocultado hacía tiempo, dejando tras de sí una estela de tonos anaranjados y rojizos sobre el cielo de la Ciudad de México, un cielo cada vez más denso por la contaminación y el resplandor de millones de luces urbanas. Acababa de terminar su turno en una pequeña boutique de ropa en un centro comercial del sur de la ciudad, un lugar donde pasaba casi 8 horas al día para ayudar a su madre enferma. Sobre su hombro colgaba un viejo bolso de tela, cargado con algunas prendas que no se habían vendido, mercancía sobrante que intentaría ofrecer de nuevo al día siguiente. Ximena respiró hondo al detenerse en el semáforo del cruce de Insurgentes y Barranca del Muerto. El estruendo de los claxones de coches y motocicletas retumbaba a su alrededor, mientras el frío viento nocturno le rozaba el rostro fatigado. Apretó el paso, ansiosa por llegar a su modesta casa en una colonia de las afueras. Sin embargo, de repente, algo inesperado ocurrió. De entre la multitud de peatones surgió un hombre delgado, vestido con una chamarra negra y raída. Con un movimiento veloz, le arrebató el bolso a Ximena, tirando de él con fuerza. Ximena, sorprendida, se tambaleó hacia atrás. Su instinto la hizo aferrarse con todas sus fuerzas a la correa del bolso, aunque sabía que no tenía la fuerza suficiente para resistir. «¡Suéltalo, morra!», le ladró el hombre, con una voz áspera y cortante que le taladró los oídos. Ximena solo pudo negar con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas de miedo. El hombre no se rindió. Tiró con más fuerza, haciéndola perder el equilibrio casi por completo. Justo cuando Ximena sentía que la desesperación la vencía, una voz potente resonó detrás del ladrón. «Órale, cabrón, déjala en paz». Un joven con el cabello rubio y revuelto, y un enorme tatuaje de un calendario azteca en el brazo derecho, apareció de la nada. Su aspecto era el de un rockero callejero, de esos que Ximena veía a menudo en los conciertos del Chopo. Su chamarra de cuero estaba desgastada, sus pantalones de mezclilla llenos de roturas y sus botas parecían haber recorrido 1000 caminos. Sin embargo, había algo en su mirada, un destello de furia y valentía que hizo dudar al ladrón por un instante. Sin darle tiempo a pensar, el joven se abalanzó sobre él. Sus movimientos fueron rápidos e impredecibles. En cuestión de segundos, el ladrón estaba en el suelo y el bolso de Ximena había sido liberado. El ratero se levantó de un salto y echó a correr, perdiéndose entre la multitud, dejando a Ximena todavía sin aliento. El joven se plantó frente a ella, con la respiración ligeramente agitada después de su acto heroico. «¿Estás bien?», preguntó, con un tono que pretendía ser indiferente, pero que escondía una sutil gentileza. Ximena asintió lentamente, demasiado conmocionada para articular palabra. Sus manos temblaban mientras recogía su bolso del suelo. «Gracias», logró decir finalmente, con una voz apenas audible. «Si no fuera por ti». «No hay bronca», la interrumpió el joven con naturalidad. Se rascó la cabeza, que resultó estar adornada con unas pequeñas crestas de colores. «No más iba pasando. Pero ten más cuidado la próxima vez que andes cargando cosas de valor. Este cruce siempre está lleno de gandallas como ese». Ximena asintió de nuevo, esta vez con una leve sonrisa. «Me llamo Ximena», dijo, intentando ocultar su vergüenza. «De verdad, muchas gracias por ayudarme». «Rodrigo», respondió el joven de forma concisa. «Pero todos me dicen Rigo». «Un vago, si quieres saber». Ximena soltó una risita. Aunque en el fondo se sentía extraña al escuchar la confesión tan directa de Rigo, había algo en su forma de hablar, en su actitud relajada pero segura, que la hizo sentir cómoda. Conversaron un momento sobre cosas triviales. El clima frío de la noche, el trabajo de Ximena y la razón por la que Rigo estaba en ese semáforo. Al parecer, solo estaba agarrando aire fresco, según dijo, aunque Ximena sintió que había algo más oculto en el tono de su voz. Después de unos minutos, Rigo se encogió de hombros. «Bueno, ya me voy». «Con cuidado, Ximena». Antes de que ella pudiera responder, Rigo ya se había alejado, desapareciendo entre la gente que comenzaba a cruzar la avenida. Ximena se quedó mirando su espalda mientras se alejaba, con una sonrisa que no pudo reprimir. De camino a casa,
no podía dejar de pensar en Rigo. Aquel rockero era completamente diferente a lo que había imaginado. Aunque su apariencia era salvaje y podría ser considerada intimidante por muchos, Rigo poseía una bondad que no se veía a simple vista. Ximena no sabía si volverían a encontrarse, pero una cosa era segura. Su encuentro con Rigo en aquel semáforo de insurgentes había dejado una profunda impresión en su corazón. Los días siguientes transcurrieron con normalidad para Ximena, pero la imagen de Rigo seguía presente en sus pensamientos. A menudo se sorprendía a sí misma pensando en él, en su cabello rubio y desordenado, en su mirada intensa que ocultaba una ternura inesperada, y en su forma de hablar, tan relajada pero llena de confianza. No podía negar que había algo especial en Rigo, a pesar de que su apariencia era tan distinta a la de los hombres que solía conocer. Sin darse cuenta, Ximena empezó a buscar excusas para pasar por el semáforo de insurgentes cada vez que volvía del trabajo. Al principio, solo quería comprobar si Rigo aparecería de nuevo. Sin embargo, después de varios días, sus esperanzas comenzaron a materializarse. Al tercer día, cuando estaba a punto de rendirse, Rigo apareció en el mismo lugar. Esta vez, estaba sentado sobre su motocicleta destartalada, tocando una vieja guitarra acústica. «¿Tú?», dijo Rigo con su habitual tono neutro al ver que Ximena se acercaba. Una diminuta sonrisa se dibujó en su rostro, aunque intentó ocultarla. «Solo pasaba por aquí», respondió Ximena, algo nerviosa. No estaba segura de qué decir, pero la presencia de Rigo la hacía sentir extrañamente a gusto. «¿Qué haces? ¿Buscando inspiración?» «Eso o nomás matando el tiempo», respondió Rigo, apoyando la guitarra junto a la moto. «¿Quién sabe? ¿Así que sueles tocar música?», preguntó ella, sonriendo. «Es un hobby», dijo Rigo, encogiéndose de hombros. «Cuando me aburro, a veces toco la lira o me doy una vuelta». «Por cierto, ¿por qué siempre pasas por aquí? Esta no es la ruta más rápida a tu casa, ¿o sí?». Ximena se sobresaltó. Rigo se había dado cuenta de su nueva rutina. Se sonrojó, pero intentó disimular su vergüenza con una sonrisa ligera. «Me gusta el ambiente de esta zona. Las luces son bonitas, ¿no crees?». Rigo soltó una carcajada suave, un sonido grave pero cálido. «Sí, si tú lo dices». Desde ese encuentro, comenzaron a verse con más frecuencia. Al principio, eran solo saludos fugaces, pero poco a poco empezaron a conversar más tiempo. Rigo a menudo la ayudaba a cargar las pesadas bolsas de mercancía, aunque siempre rechazaba cualquier tipo de recompensa. También compartían historias sobre sus vidas. Ximena le habló de su madre enferma, de su agotador trabajo y de su pequeño sueño de tener algún día su propia tienda. Rigo, por su parte, rara vez hablaba de su pasado. Cuando Ximena le preguntaba, él solo respondía con bromas ligeras, como, «Soy un vago, ¿recuerdas?». No hay una gran historia que contar. Sin embargo, cuanto más se veían, más sentía Ximena que Rigo escondía algo. A veces, lo veía recibir llamadas de alguien que sonaba como un asistente de negocios. La voz al otro lado del teléfono era formal y respetuosa, un contraste enorme con el estilo relajado de Rigo. Pero cada vez que Ximena intentaba preguntar, él solo sonreía y cambiaba de tema. Su creciente cercanía no pasó desapercibida para la familia de Ximena. Un día, su padre, el señor Mateo, la sorprendió hablando con Rigo en el semáforo. Su rostro se agrió al instante al ver la apariencia de Rigo, el cabello teñido, la chamarra desgastada y los pantalones rotos. «Ximena, ¿qué estabas haciendo con ese tipo?», le espetó el señor Mateo en cuanto llegaron a casa. Sus ojos despedían una mezcla de ira y decepción. «Papá, es solo un amigo», respondió Ximena, tratando de mantener la calma. «Me ayudó la otra vez en el semáforo, solo quería agradecerle». «¿Un amigo? ¿Qué clase de amigo se viste como un delincuente?», replicó el señor Mateo, subiendo el tono. «¿Sabes quién es? Seguro es un bueno para nada, un vago sin futuro». «No es así, papá», protestó Ximena, con la voz temblorosa. «Rigo es una buena persona. Me ha ayudado mucho». «Basta».
la cortó el señor Mateo con dureza. No quiero que vuelvas a verlo. ¿Entendido? Ximena se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que sería difícil convencer a su padre, pero tampoco podía abandonar a Rigo así como así. En su interior, juró que mantendría su relación, aunque tuviera que hacerlo en secreto. Por otro lado, la curiosidad de Ximena sobre el pasado de Rigo no hacía más que crecer. Un día, mientras estaban sentados en la banqueta, se armó de valor para preguntar directamente. Rigo, ¿quién eres en realidad? Rigo guardó silencio por un momento, con la mirada perdida en las luces parpadeantes de la ciudad. ¿Por qué preguntas eso de repente? Es que siento que hay algo que no me cuentas, dijo Ximena en voz baja. A veces te veo recibir esas llamadas, de alguien que suena como un asistente, y la forma en que te hablan es extraña. Rigo esbozó una sonrisa amarga. ¿Eres lista, eh? Tras una pausa, suspiró profundamente. Mira, está bien. No soy solo un vago cualquiera. Estoy en una especie de búsqueda personal, tratando de encontrar mi propio camino. Por eso elegí vivir así por un tiempo. Ximena se sorprendió, pero no lo presionó para que le diera más detalles. Sintió que Rigo aún no estaba listo para abrirse por completo. Sin embargo, en su corazón, estaba cada vez más convencida de que había un gran secreto detrás de la apariencia de Rigo. Un día, Ximena recibió una invitación de boda de una antigua compañera de la universidad. El evento se celebraría en un lujoso hotel en el corazón de Polanco, un mundo muy alejado del entorno sencillo que ella frecuentaba. Al principio, dudó en asistir. No estaba acostumbrada a eventos tan formales, y menos considerando su vestimenta modesta en comparación con la de los demás invitados. Sin embargo, después de pensarlo un poco, decidió ir, con la esperanza de olvidar por un momento sus problemas con Rigo y su padre. Al llegar al lugar, Ximena se sintió un poco cohibida. Su sencillo vestido negro contrastaba con los opulentos vestidos de noche que lucían las otras mujeres. Intentó disfrutar de la fiesta, aunque de vez en cuando se sentía incómoda bajo las miradas de algunos invitados que parecían juzgar su apariencia. Pero cuando la celebración estaba en su apogeo, ocurrió algo completamente inesperado. En medio de la multitud de invitados, Ximena vio una figura que le resultaba dolorosamente familiar, Rigo. Pero esta vez, su apariencia era radicalmente diferente. Su cabello rubio y revuelto estaba perfectamente peinado hacia atrás, su cuerpo estaba enfundado en un elegante traje negro de diseñador, y su postura era la de alguien con una confianza abrumadora, rodeado de personas importantes que parecían tratarlo con un respeto reverencial. Ximena se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Su corazón era un torbellino de sorpresa, ira y decepción. ¿Cómo era posible que Rigo, el rockero callejero que conocía, estuviera en un lugar como ese? ¿Acaso todo lo que habían compartido era una farsa? Después de un momento, Rigo finalmente la vio. Su rostro cambió por completo, sus ojos se abrieron como platos, como si no pudiera creer que Ximena estuviera allí. Se acercó a ella a paso rápido, dejando atrás al grupo de empresarios con los que conversaba. Ximena, dijo Rigo en voz baja, con un tono nervioso. ¿Qué haces aquí? Yo debería preguntar eso, replicó Ximena, con la voz helada. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Y qué significa todo esto? Rigo guardó silencio por un instante, mirándola con una mezcla de culpa y ansiedad. No es lo que piensas. Quería que te enamoraras de mí por quien soy, no por quién es mi familia, respondió Rigo suavemente. No quería que nuestra relación se viera afectada por el dinero o el estatus. ¿Y crees que ocultar tu identidad era la mejor manera de demostrarlo? Replicó Ximena, con lágrimas asomando en sus ojos. Ya no sé qué creer. Sin decir una palabra más, Ximena se dio la vuelta y se alejó de Rigo. Salió corriendo del hotel, sin importarle las miradas curiosas de los invitados. Su corazón se sentía destrozado. Todo lo que había construido con Rigo parecía haberse derrumbado en un instante. Los días posteriores al incidente, Ximena intentó evitar a Rigo a toda costa. No respondía a sus llamadas ni a sus mensajes.
Cada vez que Rigo intentaba verla, ella siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Su corazón todavía estaba demasiado herido para enfrentarlo. Sin embargo, Rigo no se dio por vencido. Una noche, le esperó frente a su casa. Cuando Ximena regresó del trabajo, lo encontró sentado en los escalones de la entrada. Su rostro se veía cansado y ansioso. ¿Todavía no quieres hablar conmigo?, preguntó Rigo en voz baja. No sé qué decirte, respondió Ximena, con frialdad. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo lo que pasó? Sé que me equivoqué, dijo Rigo, mirándola con profundo arrepentimiento. Debí habértelo dicho desde el principio, pero tuve miedo. Miedo de que solo vieras mi estatus, no a mí, a Rigo. Esa no es una excusa para mentir, replicó Ximena, con la voz temblorosa. Pasamos por muchas cosas juntos. ¿Por qué nunca confiaste en mí? Yo solo quería demostrar que podía ser amado sin depender de la riqueza de mi familia, dijo Rigo, con la voz cargada de emoción. Pero me equivoqué. Debí haber sabido que la honestidad era lo más importante. Ximena se quedó en silencio, con el corazón en un puño. Quería perdonar a Rigo, pero el dolor y la decepción eran todavía demasiado grandes. Necesito tiempo, dijo finalmente, en voz baja. No sé si puedo continuar con esta relación. Rigo asintió lentamente, con el rostro lleno de tristeza. Entiendo. Esperaré, Ximena. El tiempo que sea necesario. No es como lo piensas, repitió Ximena, con la voz subiendo de tono. ¿Entonces qué? ¿Vas a decirme que solo te disfrazabas de vago? ¿Que todo fue una actuación? No fue así, la interrumpió Rigo rápidamente. Sí soy ese rockero, pero también soy más que eso. Soy el hijo de uno de los empresarios más importantes de este país. Solo estaba tratando de encontrarme a mí mismo, sin las etiquetas de mi familia. Ximena se quedó muda, sintiéndose traicionada. Todo el tiempo que habían pasado juntos, todas las conversaciones, se sentían ahora como una gran mentira. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente, con la voz quebrada por la decepción. Los días siguientes fueron una tortura para Ximena. Intentó concentrarse en su trabajo y en cuidar a su madre, pero la imagen de Rigo la perseguía constantemente. Por un lado, se sentía traicionada por su engaño. Pero por otro, no podía negar que el amor que sentía por él seguía vivo. Finalmente, Ximena decidió alejarse de Rigo. Sentía que su relación se había construido sobre una falsedad y no sabía si podría volver a confiar plenamente en él. Aunque su corazón estaba roto, creía que era la mejor decisión por el momento. Los días sin Rigo se sentían vacíos. Ximena intentaba distraerse trabajando más duro y cuidando de su madre, pero la sombra de Rigo siempre estaba presente. A veces, cuando pasaba por el semáforo donde se conocieron, sentía una opresión en el pecho. Extrañaba su risa despreocupada, la calidez de su mirada y la forma en que siempre estaba ahí para ayudarla sin pedir nada a cambio. Sin embargo, a pesar del dolor de la nostalgia, Ximena se mantuvo firme en su decisión. No podía simplemente olvidar que Rigo le había ocultado su verdadera identidad. Para ella, la honestidad era el cimiento de cualquier relación, y Rigo lo había roto. En medio de su lucha interna, la presión de su familia se intensificó. Su padre, el señor Mateo, se oponía con más vehemencia que nunca a su relación con Rigo. Incluso después del incidente en el hotel de lujo, su padre estaba más convencido de que Rigo era solo un joven problemático que no merecía su amor. Una noche, durante la cena familiar, el señor Mateo volvió a sacar el tema. Ya te lo había dicho, ese muchacho solo te iba a traer problemas, dijo con tono severo, mirando a Ximena con decepción. Papá, ya me alejé de él, respondió Ximena en voz baja, agotada. No hace falta que sigamos hablando de esto. ¿Pero de verdad te alejaste de él?, insistió su padre, alzando la voz. ¿O sigues pensando en él? Ximena no respondió. Bajó la mirada, incapaz de enfrentar a su padre. Sabía que él tenía razón. Seguía pensando en Rigo.
Pero también sabía que debía encontrar una manera de seguir adelante sin él. El señor Mateo suspiró profundamente. Mira, Ximena, no quiero que te arrepientas después. Por eso, ya arreglé una reunión con la familia del señor Villarreal la próxima semana. Tienen un hijo que es perfecto para ti. Ximena se quedó helada, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Qué, papá? No quiero. Es lo mejor para ti, replicó el señor Mateo con firmeza. No puedes seguir viviendo en una ilusión de amor equivocado. Necesitas a alguien estable, que pueda darte un buen futuro. Ximena se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Por un lado, no podía olvidar a Rigo. Pero por otro, tampoco quería decepcionar a su padre. Sabía que él solo quería lo mejor para ella, pero ¿cómo podría construir una relación con otra persona si su corazón todavía le pertenecía a Rigo? Mientras tanto, Rigo desapareció por completo de la vida de Ximena. Después de varios intentos fallidos de contactarla, finalmente se rindió. Decidió darle el tiempo y el espacio que necesitaba. Sin embargo, aunque mantenía la distancia, sentía un vacío inmenso sin ella. Cada noche, Rigo se sentaba en su lujosa habitación, mirando las fotos que tenía con Ximena en su celular. No podía dejar de pensar en su sonrisa, en su voz suave y en la calidez que sentía a su lado. Sabía que había cometido un grave error al ocultar su identidad y se arrepentía profundamente. Sin embargo, en lugar de rendirse, Rigo decidió hacer algo drástico. Abandonó todos sus lujos, su mansión, sus autos deportivos, incluso su posición como heredero del imperio familiar. Eligió vivir como un verdadero rockero callejero, intentando encontrar el verdadero significado de la vida sin las ataduras de su estatus social. Unas semanas después, Ximena comenzó a escuchar extraños rumores sobre Rigo. Sus compañeras de trabajo decían que había desaparecido del mundo de los negocios y que ya no vivía en su mansión. Algunos decían que había renunciado a toda su herencia y había elegido vivir como un vagabundo en las calles. Ximena no podía creerlo. ¿De verdad Rigo había hecho algo tan extremo? ¿Estaba realmente dispuesto a renunciar a todo? ¿Y por qué? ¿Para demostrarle algo a ella? Movida por la curiosidad, Ximena decidió investigar por su cuenta. Un día, después del trabajo, visitó algunos de los lugares que solían frecuentar los músicos callejeros de la ciudad. Después de varias horas de búsqueda, finalmente lo encontró en una pequeña casa-hogar en las afueras de Iztapalapa. Rigo estaba sentado en el patio, enseñando a un grupo de niños a tocar la guitarra. Su apariencia había cambiado por completo. Su cabello rubio estaba más largo y desaliñado. Su ropa estaba raída y parecía más delgado. Sin embargo, había una felicidad en su rostro que Ximena nunca antes había visto. Rigo, lo llamó Ximena en voz baja, con un tono vacilante. Rigo se giró y sus ojos se abrieron de par en par al verla allí. Ximena, ¿qué haces aquí? Te estaba buscando, respondió ella, con la voz temblorosa. Escuché que lo habías dejado todo. Rigo sonrió con amargura. Sí, lo hice. Quería demostrarme algo a mí mismo y también a las personas que son importantes en mi vida. Ximena se quedó en silencio. Su corazón se agitó, sin saber qué decir. Rigo realmente lo había sacrificado todo para demostrar la sinceridad de su amor. Pero, ¿sería eso suficiente para reparar su relación? No sé qué decir, dijo Ximena finalmente, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Todavía estoy enojada contigo. Pero esto que hiciste no sé qué sentir. Rigo suspiró profundamente. No te pido que me perdones, Ximena. Solo quiero que sepas que te amo de verdad. Y si necesitas más tiempo para volver a confiar en mí, esperaré. Los días siguientes fueron una gran prueba para Ximena. Después de su encuentro con Rigo en la casa hogar, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido, la mentira de Rigo, su sacrificio y el amor que todavía sentía por él. Aunque su corazón estaba lleno de heridas, sabía que Rigo había cambiado su vida por completo para demostrar la sinceridad de su amor. Sin embargo, la profunda decepción y el dolor todavía la hacían dudar. Mientras tanto,
la presión de su familia alcanzó su punto máximo. Su padre, el señor Mateo, insistía en que se reuniera con el joven de la familia Villarreal. Ximena intentó negarse, pero su padre no le dio otra opción. «Tienes que ver esto como una nueva oportunidad», le dijo el señor Mateo una noche, con un tono firme pero suave. «Solo quiero que seas feliz». Pero en el fondo de su corazón, Ximena sabía que nunca sería feliz sin Rigo. Todos los esfuerzos de su padre por emparejarla con otra persona solo la convencían más de que su amor por Rigo era irreemplazable. Empezó a darse cuenta de que su felicidad no podía construirse sobre las expectativas de los demás, sino que debía nacer de su propio corazón. Una mañana, Ximena decidió ir a ver a Rigo de nuevo. No sabía qué le diría ni cómo reaccionaría él, pero sentía que debía hacer algo por sí misma, por Rigo y por su futuro juntos. Cuando llegó a la casa hogar, vio a Rigo tocando la guitarra con los niños. Todos reían alegremente, con los rostros llenos de alegría. Ximena se quedó observándolo desde lejos, conmovida por la felicidad que irradiaba Rigo en medio de los niños. Después de un rato, Rigo finalmente notó su presencia. Se levantó y se acercó a ella, con el rostro lleno de cautela y esperanza. «Ximena», dijo en voz baja. «Vine a hablar», respondió Ximena, mirándolo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Rigo asintió lentamente. «Está bien, hablemos». Se sentaron en una banca en el patio de la casa hogar. Una suave brisa les acariciaba el rostro. Ximena respiró hondo antes de empezar a hablar. «He pensado mucho en todo en lo que pasó entre nosotros, en tu mentira y en lo que estás haciendo ahora». Rigo se quedó en silencio, mirándola con profundo arrepentimiento. «Sé que me equivoqué, Ximena. Debí haber sido honesto contigo desde el principio. Pero solo quería que me amaras por quien soy, no por mi familia». «Lo sé», respondió Ximena en voz baja. «Y también sé que me amas de verdad. Por eso estoy aquí hoy». Rigo la miró con asombro. «¿Qué quieres decir?» «No puedo olvidarte, Rigo», dijo Ximena, con la voz temblorosa. «Lo intenté, pero no pude. Aunque estaba enojada y decepcionada, sé que todavía te amo. Y después de ver todo lo que has hecho, sé que tu amor por mí es real». Rigo se quedó en silencio por un momento, con los ojos llorosos. «Gracias, Ximena. No sé qué decir». «Todavía no he olvidado por completo lo que hiciste», continuó Ximena, con un tono más firme. «Pero quiero volver a intentarlo. Quiero que empecemos de nuevo, sin mentiras, sin secretos». Rigo asintió rápidamente, con el rostro lleno de emoción. «Te lo prometo, Ximena. Seré honesto contigo de ahora en adelante. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Después de su encuentro con Rigo, Ximena regresó a casa con una nueva determinación. Decidió enfrentar a su padre y contarle toda la verdad, quién era Rigo en realidad, su sacrificio y su amor sincero. «Papá», dijo Ximena, sentada en la sala con el señor Mateo, con voz firme pero temblorosa. «Sé que solo quieres lo mejor para mí, pero tengo que ser honesta, amo a Rigo y no puedo olvidarlo». El señor Mateo se quedó en silencio, mirándola con una mezcla de decepción y preocupación. «Ximena, sabes lo difícil que es la vida con alguien como él». «¿Estás segura?» «Estoy segura, papá», respondió Ximena con firmeza. «Pudo haber ocultado su identidad, pero ha demostrado que me ama de verdad. Incluso renunció a todo para demostrar su sinceridad». El señor Mateo suspiró profundamente. Sabía que su hija era terca y que no podía obligarla a cambiar de opinión. Después de un momento, finalmente dijo: «Está bien, Ximena. Si estás segura de que él es el hombre adecuado para ti, no me opondré más. Pero recuerda una cosa, no dejes que nadie controle tu vida. Vive para ti misma». Ximena sonrió, con los ojos llorosos. «Gracias, papá». Pocos días después, Ximena y Rigo decidieron reanudar su relación. Se prometieron ser siempre honestos y abiertos el uno con el otro. Rigo también decidió volver al mundo de los negocios, pero esta vez con un enfoque más humano.
Usó su fortuna para ayudar a los menos afortunados, incluyendo la fundación de una nueva casa hogar junto con Ximena. Su relación no solo se convirtió en un símbolo de un amor que trasciende las clases sociales, sino también en una inspiración para muchos sobre la importancia de la sinceridad y la honestidad en una relación. Al final, Ximena y Rigo se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de significado, con la asistencia de familiares y amigos cercanos. Aunque su camino estuvo lleno de obstáculos, lograron demostrar que el amor verdadero puede superar todos los prejuicios y barreras. Esa mañana, el cielo estaba despejado, con nubes blancas que se desplazaban lentamente. El aire fresco traía el aroma de los jazmines plantados en el pequeño patio de la casa hogar donde Ximena y Rigo solían encontrarse. Hoy era un día especial, el día de su boda. Ximena se miraba en un espejo sencillo, vistiendo un vestido de novia blanco y elegante. No era un vestido caro de una boutique de lujo, sino el resultado del trabajo de ella y su madre durante varias semanas. Aunque sencillo, a sus ojos era perfecto. Sonrió levemente, sintiendo una mezcla de nervios y felicidad. Afuera, Rigo se preparaba en el patio, decorado con hojas verdes y flores silvestres. Llevaba un traje negro sencillo, pero su mirada estaba llena de confianza. A su alrededor, los niños de la casa hogar corrían alegremente, ayudando a colocar las sillas de madera para los invitados. La boda no era lujosa, pero para Ximena y Rigo, era el momento más significativo de sus vidas. El señor Mateo asistió con una expresión más amable de lo habitual. Aunque al principio se había opuesto firmemente a su relación, ahora veía la sinceridad en el amor de Rigo. Cuando Rigo se le acercó antes de la ceremonia, el señor Mateo simplemente sonrió y dijo: «Cuida bien de mi hija, Rigo. Es la joya de nuestra familia». Rigo asintió con respeto, con los ojos llenos de gratitud. «Lo prometo, señor. Cuidaré de Ximena como se merece». Mientras tanto, la madre de Ximena, la señora Lucía, estaba radiante de felicidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando abrazó a su hija antes de la ceremonia. «Mi niña finalmente ha encontrado su felicidad», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Estoy muy orgullosa de ti». Ximena sonrió, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Gracias, mamá. Sin tu apoyo, no habría llegado hasta aquí». La ceremonia fue sencilla pero solemne, con la presencia de familiares cercanos, amigos y los niños de la casa hogar. Durante los votos, Rigo miró a Ximena con un amor y una seriedad profundos. Su voz fue firme al pronunciar sus promesas. «Yo, Rodrigo, te acepto a ti, Ximena, como mi esposa, para amarte y respetarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Ximena le devolvió la mirada con una sonrisa tierna. «Yo acepto», respondió suave pero firmemente. Tras la ceremonia, un estallido de aplausos resonó en el patio. Los niños vitoreaban mientras los invitados se abrazaban y felicitaban a los recién casados. En medio del alboroto, Ximena y Rigo se tomaron de la mano, sintiendo que su largo viaje finalmente había llegado a un final feliz. Después de la boda, Rigo regresó al mundo de los negocios, pero con un enfoque más humano. Usó su riqueza para ayudar a los menos afortunados, fundando una nueva y más grande casa hogar con Ximena. Trabajaron juntos para dar educación y un hogar a niños de la calle y huérfanos. «Tenemos que ayudar a los que lo necesitan», dijo Rigo un día, sentado en el patio de su nueva fundación. «Es nuestra forma de devolver todo lo que la vida nos ha dado». Ximena sonrió, asintiendo. «Estoy de acuerdo. Hemos pasado por mucho, y ahora es nuestro turno de ayudar a otros a encontrar la felicidad que nosotros sentimos». Meses después de la boda, la vida de Ximena y Rigo era más armoniosa que nunca. Vivían en una casa modesta en las afueras, lejos del lujo que Rigo una vez conoció. Pero se sentían más felices que nunca. Cada mañana trabajaban juntos en la casa hogar, enseñando a los niños y dándoles esperanza para un futuro mejor. Una noche, después de un largo día de trabajo, Ximena y Rigo estaban sentados en el patio trasero de su casa, disfrutando de la fresca brisa nocturna. Ximena apoyó la cabeza en el hombro de Rigo y dijo en voz baja: «Nunca imaginé que nuestra vida sería así, Rigo.
pero estoy muy agradecida. Rigo sonrió y la abrazó con fuerza. Hemos pasado por mucho, Ximena, y estoy agradecido de que al final podamos estar juntos. No necesitamos lujos ni estatus para ser felices. Lo único que necesitamos es amor y honestidad. Ximena asintió, cerrando los ojos, sintiendo una paz inmensa. Sabía que su viaje no siempre había sido fácil, pero eso era lo que había fortalecido su relación. Habían demostrado que el amor verdadero puede superar todos los prejuicios y obstáculos. Bajo el cielo nocturno lleno de estrellas, Ximena y Rigo se prometieron seguir cuidando su amor hasta el final de sus días. Se convirtieron en una inspiración para